Dios es poder de Dios para salvación, muestra una justicia. Y esa justicia se da por la fe. Y el que tiene fe, entonces vive por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. El que no es justo no puede vivir por la fe. Porque la justicia es creer en Dios. Pablo dijo, Dios es todo, en todos y por todos. Él es quien da vida y aliento a todos. En Él vivimos y nos movemos. Entonces, ¿qué le doy yo a otro? Si Dios es el que en mí hace todo. ¿Cierto? Entonces Pablo presentó un evangelio de Jesucristo revelado por el mismo Cristo. Digo, yo aprendí del Señor a dar antes de recibir y servir antes de ser servido. Dice, porque yo mismo pongo mi cuerpo en sacrificio vivo por amor a las almas. Claro, Entonces, pero por ejemplo uno ve pues que hay mucha, como usted decía, que hay mucho evangelio de hombres y no el evangelio de Dios. ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia es que el hombre tiene un evangelio, o sea, donde yo iba a hablarles. San Pablo dice, porque mi evangelio es según Cristo, Eso, no según hombres, porque el evangelio de los hombres busca lo suyo, exacto. ¿cierto? El evangelio del Señor se predica es por amor a las almas, sin buscar nada a favor de uno, porque el evangelio según Cristo es sufrimiento, padecimiento, muerte. Pedro lo dijo, así como Cristo padeció por nosotros, nosotros armados de este mismo pensamiento, así padezcamos. El que él padeció en su cuerpo terminó con el pecado en la carne. O sea, para uno terminar con el pecado en uno, tiene que ir acabando con el cuerpo. San Pablo dice, porque cuando entre más débil soy yo según la carne, más fuerte soy para Dios. O sea, en el poder de Dios. ¿Entiendes? Pablo dijo, porque yo en desvelos, en hambre, en desnudez, en látigo, fui azotado 40 veces menos una. Él muestra todas las características de Cristo para poder hablar de Cristo. ¿Cómo se dio? Porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y él le dice a los corintios, porque hermanos, vosotros se fueron todos tras de lo suyo y se olvidaron de Cristo. El que busca lo suyo terrenal materialmente se olvida de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, si mi reino fuera de este mundo, todos pelearían por mí. Entonces el que busca las cosas de este mundo, que haya buena comida, buena dormida, que haya Lujos. lujos, en donde salir, en donde pasear, ir donde fulano, hablar una cosa, la otra, todo lo que nos ofrece la ciencia. Perdón, esto por ejemplo referente a los templos, porque uno ve que hay gente que se congrega, pero esos templos lujosos y todo eso, Dios, ¿qué opinaría de eso? Es que todo eso se da al evangelio de los hombres. Ya. Pablo dijo, nuestro mapa dice, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿De dónde sacó Pablo eso? Usted encuentra en el capítulo 24 de San Mateo que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Si a ti te dijeren, está en el desierto, dice, no salgáis. O si está en los aposentos, no lo creáis. ¿Cierto? Porque como un abrir y cerrar de ojos y como un rayo, así será la venida del día del gran Rey de los cielos, o sea, de Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos, como pasa un rayo, dice la Escritura, dice en el capítulo 24, la persona que tiene la Escritura y se mete a ver ese capítulo de 24 de San Mateo, se da cuenta que en este mundo no hay sino puras religiones engañosas, porque el Señor Jesucristo comenzó diciendo a los apóstoles, ellos le dijeron, Señor, mira qué edificios y qué templo, y entonces Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y entonces cuando llegaron al monte de los olivos, allá los discípulos cercanos, y Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y Él les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces yo entiendo que esa es la parte, ese es el momento en que estamos actualmente. Hay cantidades de religiones, todo el mundo le ofrece un evangelio a una persona, este es el evangelio, este es el otro, pero lo que no muestra son hechos contundentes de que padezcan por ese evangelio. ¿Por qué? Porque pasan por alto lo que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Entonces yo, ¿para qué me hago un templo bien grande, bien bonito, bien lujoso? ¿Para qué hago yo una casa pastoral con buenas comodidades, con grades y todo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, las zorras tienen guarida
y las aves de los cielos nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Habla del Hijo del Hombre, como hombre. Él no tenía nada. Pablo dice que no tiene morada fija. Entonces, ¿cómo se me va a ocurrir a mí que paso por alto lo que el Señor dice? ¿Ah? Que si Él no habita en templos hechos por manos humanas. Y Pablo dice, ¿qué templo le podemos hacer a Dios si Él llena los cielos y la tierra? Entonces, ¿qué templo le podemos hacer? Dice, el templo sois vosotros en Cristo, cada persona que realmente de corazón acepta a Dios, le busca a Dios donde esté. Porque a Dios no hay que ir a buscar en una parte o en la otra. Pero usted decía que unos templos que son para congregarse, y cuando viene por ahí una persona, un andante, un caminante, los templos cerrados, ahí guardando sillas y no tiene como la función, ¿cierto? Como de recibir, sí o no, dar como ese hospedaje al caminante. Es que la palabra sincera duele. Yo le he dicho a muchos que esos son templos para explotar a la gente. ¿Por qué? Porque si una persona, en el capítulo 26, por ejemplo, de Job declara cómo era él con la gente, siendo que Dios lo tenía como un siervo, y era un hombre de Dios, conocía la verdad de Dios. Él dice que él era la alegría a las viudas, que él era ojo a los ciegos, que él era pies a los mancos, él era que el extranjero no dormía afuera y el peregrino comía en su casa. Entonces él no tenía templo, el templo era un corazón abierto para darle a todo necesitado. Ese es el templo de Dios. ¿A quién no nos da Dios? ¿Cómo no vamos a entender nosotros que Dios es un templo? ¿En qué forma? Dice que nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Todo nos lo da Dios. Nos regala el aire. Dice que Él hace llover. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién hace eso? Dios. Entonces Dios es un templo grande, ¿pero de qué? De amor, de gracia. Ese amor, esa gracia, esa misericordia es la que debe tener el hombre para cualquier necesitado, cualquiera que sea. Porque yo manifiesto mi verdad como persona, como hombre, como lo poquito que he creído en Dios. Yo cuando yo he visto la necesidad de cualquier persona en cualquier lugar, no he vaciado decir, tenga, lleve usted. Si una persona necesita un pasaje, Señor, tenga estos 10.000 pesos. Vea que yo necesito, tengo hambre, comas esta comida. Camine, se la compro. Yo a nadie le he negado nada desde que yo pueda hacerlo. Pues vea, doy por testimonio que en Marsella, un señor de dinero iba cambiando un billete grandecito. Ay, que me cambie este billete, es que para hacer una llamadita. Si no tengo sencilla, señor, tenga 1.000 pesos y haga su llamadita. No, que como no he hecho, señor, tómelo como favor. Porque mi alegría es ayudar al que necesite un momento. Yo lo hago con mucha voluntad. Llévese los 1.000 pesitos y haga su llamada. Como él tenía plata, se sentía mal, porque yo le quería prestar o a donar esos 1.000 pesos para que hiciera su llamada. Entonces yo veo una necesidad y yo la obligo a colaborar, al quien sea. Si es un rico, si es un pobre, al quien sea. No me interesa. Si es una mujer, si es un niño, yo le colaboro a toda persona, lo digo delante de Dios, sin esperar que Él me devuelva. Porque si yo le colaboro a una persona para que me devuelva, entonces estoy colaborando. El Señor dice, si yo amo a quien me ama, ¿qué hay de más? Yo tengo que amar al que no me ama. Yo tengo que servirle al que no me sirve. Yo tengo que darle al que no me devuelva para poder hallar gracia delante de Dios. Entonces Pablo fue un hombre que eso lo dijo él. Yo no busco dádiva de los hombres ni honra de los hombres. Yo mismo pongo mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios. ¿Entiendes? Él acababa. Dice, yo soy como una escoria en el mundo, como un habitante de la calle. Era ese hombre. A él no le importó rasgar sus ropas en cualquier lugar. Por detener las personas que le puedan hacer honra a él, como pasó en Éfeso. Le iban a hacer a él que matar, le iban a hacer guirnaldas, matar toros y guirnaldas, que porque él era como un dios. Y dijo, eso no se hace así. Yo soy un hombre igual a ustedes. Y dice que rasgó sus vestiduras. Entonces el evangelio, que él dice, mi evangelio no es según hombres, sino según Cristo. Porque a los filipenses, hermanos, ahora lo digo llorando, que hay muchos que huyen de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que yo he visto, pues ya han dado donde dicen haber iglesias, que iglesia presbiteriana, que bautista, que luz del mundo, que la iglesia pentecostal, que pentecostés, que mormones, cualquier título que lleve, cualquier rótulo que haya de las gentes, que yo pongo para que digo que es una gran mentira, que son estafadores, vividores, que son asalariados, dice Pablo,
amadores de sí mismos, dice Pablo. Ellos son amadores de sí mismos, que buscan es una comodidad en esta tierra. No, el Evangelio del Señor es sufrimiento. El Señor dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios no manda que uno busque una bocina para poderle hablar a los vecinos. No es una radio donde uno va a colocar la palabra de Dios, no es por la televisión. Eso es una tecnología que sacó el mundo, el hombre, para ellos presentar sus cosas, pero no para presentar el Evangelio de Cristo. No es que el mandó fue ayer. Si usted encuentra cómo mandó él a predicar a los apóstoles, lo mandó de dos en dos. Vaya a las casas y dentro a la casa y digan, paz sea en esta casa. De dos en dos dice la escritura que los mandó, dice, paz sea en esta casa. Si te recibieren, la paz será sobre ellos. Y si no te recibieren, sacudid el polvo de vuestro calzado y la paz se volverá a vosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar ese evangelio por lo de otros hombres que se paran por ahí en una casa que hacer un culto? Además que un culto no es lo que Dios manda hacer, ni de lo que habló Pablo. Porque el culto, según la escritura, era un mito antiguo que había. Le hacía culto a cualquier dios, al dios Baal, al dios Hebrón, a cualquiera se le hacía un culto. Entonces Dios no necesita culto, Dios necesita es que si una persona se congrega, se congreguen, como dice San Pablo, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Para exhortaros, dice, para exhortaros los unos a los otros. Y ahora que está más cerca la venida del Señor. Entonces Pablo tuvo en cuenta lo que el Señor dijo, porque donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Él tuvo en cuenta lo que Jesús dijo. Entonces, ¿por qué yo me tengo que decir que tengo que tener 100, 200 personas para poderme congregar, siendo que Dios dijo que 2 o 3? El mismo Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados, allí estoy yo. Entonces yo puedo ir por cualquier parte y me encuentro con una persona, con un hermano que también cree como yo, que también tiene testimonio de que vas predicando el evangelio por donde va. ¿Qué sucede? Que ese es mi hermano, con el pues hermano. ¿Cómo así que usted conoce también el evangelio del Señor? Sí, hermano, yo también. Usted sí está en alguna parte, no, hermano. Yo predico el evangelio del Señor, el Señor me reveló. Predicar es ir por toda parte. Pues ese es mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos estamos de acuerdo en una predicación del evangelio. Los templos sobran. Los templos, tener un templo, tener una casita para uno tal vez meter gente necesitada, creo yo. Si uno va a tener algo materialmente para atender a los necesitados, porque Pablo dice que el que tiene bienes de este mundo sea rico, pero en buenas dádivas a los necesitados. Sí. Así manda San Pablo, que tenga bienes en este mundo, de esta tierra, que sea amplio, que sea rico, pero en buenas dádivas a los necesitados. Dice que si uno tiene algo, que haga como si no lo tuviera. Entonces yo veo que hay cantidades de sectas religiosas que solamente predican el evangelio de los hombres. A Pablo no le mortificaba el sol, la luna, la lluvia, el viento, el hambre, el cansancio, nada le molestaba a él. El gozo del verdadero cristiano predicador del evangelio de Cristo, el gozo de él, es el sufrimiento, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué forma lo dijo? Dijo así, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los hombres de Dios se gozaban, eran el sufrimiento. No en los lujos ni no por ahí. En ninguna manera. En eso se gozaban. Cuando Pedro... Porque es que para uno de esos cultos ahí, pues no está bien pues juzgar, pero uno ve porque pues dicen que son seguidores de la palabra y son templos muy lujosos, con grandes televisores, los pastores con anillos, con bajas vestimentas de smoking y lo último en guarachi, grandes carros. ¿Qué podemos decir ahí? Dijo, uno si dice la verdad no juzga, porque si alguno pudo haber juzgado fue el mismo Jesús, porque él habló la verdad, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando usted dice la verdad y tiene hechos contundentes para comprobar que según el Evangelio de Cristo usted lo ha estado viviendo o lo practica, lo lleva en su corazón, entonces usted no juzga a nadie, sino que la misma palabra que Jesucristo dijo, juzga a todos. Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Era, sin dejar, dice,
el amor, la justicia y la verdad. Entonces, en la era de ahora, en lo que Cristo hizo el pacto con nosotros, nos muestra es que el hombre realmente de Dios, el buen pastor, como él dijo, dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Da la